Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos a través de este medio para poder reflexionar sobre ciertas cosas y compartir un nuevo modo de una manera de encontrarnos a través de este espacio virtual. En este caso me ha parecido muy interesante poder compartir, hacer una pequeña reflexión, una reseña sobre un cuento de Julio Cortázar, Las autopistas del sur. Me ha parecido bastante interesante poder hablar sobre hacer una especie de comparación sobre este cuento que lo describe de una manera maravillosa Cortázar con su estilo narrativo tan particular y que atrapa tanto en una historia en la cual me pareció tan lindo poder hacer una especie de paralelismo con lo que nos está pasando ahora en este momento. Y bueno, la descripción de los personajes, bueno, la verdad que bastante interesante el cuento. Desde la psicología social nosotros que se intenta realizar constantemente un análisis crítico de la vida cotidiana, ¿sí? La vida cotidiana es algo que nos atraviesa a todos, es el espacio, el escenario donde nosotros nos relacionamos, producimos y somos producidos por un determinado contexto y entorno social. La pandemia que nosotros hemos atravesado, que estamos viviendo y que desde hace 2 meses que estamos atravesando, ha surgido como un evento súbito, inesperado, algo ante lo cual no estábamos preparados para poder responder de alguna forma, y ha surgido como un evento, si se podría decir, un evento traumático que ha venido a romper la cotidianidad de cada uno de los sujetos insertos en esta sociedad. Por ello es muy importante poder hablar del caso por caso, ¿no? No todas las personas reaccionan de una manera idéntica ante un determinado contexto y ante un determinado evento. Cada sujeto tenemos modos particulares de responder ante ciertas situaciones y cuando estamos hablando de eventos traumáticos, así también es diferente el modo de resolución. Lo súbito ha surgido como algo muy difícil, surge como algo muy difícil de poder procesarlo inmediatamente. Entonces, por eso cada sujeto tiene sus modos de responder ante ante una situación determinada. Lo bueno de esta situación de crisis es que el componente social, o sea, estar en un grupo, contenernos en un grupo y sostenernos en un grupo, nos sirve para poder tener ciertas salidas saludables, y la salud mental siempre va a ser una construcción colectiva, ¿sí? Va a ser una construcción social. De una manera aislada no podemos nosotros, es muy complicado y hasta incluso no se puede hablar de salud mental sin un componente, sin el componente social. El aislamiento al que nosotros estamos obligados y de una manera responsable de realizarlo no es un aislamiento social, es un aislamiento físico, y no tenemos que confundir aislamiento con encierro, con ensimismamiento, con una detención total de nuestra creatividad o de nuestros modos creativos de poder salir de las situaciones críticas. En el cuento de Autopistas del Sur, Cortázar, recrea de una manera muy interesante por partes, se despiertan muchas emociones en ese cuento. Es bastante entretenido por un lado, por otro lado te genera cierta incertidumbre, ciertos malestares. Es una historia en la que narra que un grupo determinado, en una autopista surge un atasco, un embotellamiento en una autopista francesa, y todos los conductores que estaban circulando, que manejaban sus vehículos, tenían destinos diferentes. Algunos se iban a ciertas partes de París, otros se iban a otros lados, otros eran de paso. Se constituye
O sea, en un principio son distintas personas, distintos personajes que compartían únicamente un espacio. Era una serie, ¿sí? Una serie que es un conjunto de personas que no tienen ningún tipo de relación, no hay ningún vínculo, no hay una mutua representación interna entre las partes, es únicamente un grupo de personas que no comparten nada en común, únicamente compartían el espacio en el escenario. Cuando surge esta cuestión del embotellamiento, del atasco, de no saber qué es lo que está sucediendo, lo que en un principio podía ser cuestión de minutos, se ha comenzado a dilatar, empezó a ser semanas, días, semanas, meses, ya la gente comenzaba a tener no solamente la necesidad de poder llegar a destino, sino también ya surgían las necesidades de supervivencia, ¿no? De alimentarse y de beber agua. Entonces, ¿qué pasa? Esta serie, este conjunto de personas que no tenían nada en común, no había nada que los vinculaba, se reúnen y empiezan a generarse se gesta un grupo en el cual empiezan a distribuirse tareas y se distribuyen los roles de cada persona, ¿sí? Una diversidad muy grande de personas habían monjas, había una señorita soltera que manejaba el vehículo, había un sargento, habían jóvenes que estaban manejando en otro auto, habían distintos personajes con una gran heterogeneidad. Surge un líder, la figura de un líder, de una persona que cumple el rol, la función de coordinador, y es él el que empieza a organizar las tareas y a organizar de acuerdo también a las características de cada personaje. Se iban asumiendo ciertos roles, se designaban y se asumían roles. Y en este punto ya empieza a surgirse un grupo, porque cuando es un conjunto de personas que ligadas a un tiempo y espacio comparten una tarea en común y hay una mutua representación interna, una tarea y objetivos en común que era obviamente poder lograr la supervivencia, poder sostenerse y pasar esta etapa de total incertidumbre porque no sabían cuánto tiempo más iba a durar este embotellamiento. Y comprometía obviamente a la salud de cada uno de las personas que estaban atravesando esta situación. Habían en este grupo, con estas tareas y objetivos específicos que se iba generando y que se iban designando, siempre están enmarcados en un encuadre específico. Un encuadre es un conjunto de constantes de tiempo y espacio que tienen funciones con roles específicos, tiempo, espacio, son constantes que constituyen la finalidad de toda una tarea. O sea, para que haya una tarea tiene que haber un encuadre. ¿Por qué me detengo en esta cuestión? Para que nosotros podamos como institución poder circular y poder generar espacios creativos y de aprendizaje significativos, como nosotros mismos, entes educativos, tienen que haber no solamente una tarea y objetivos específicos, sino también un encuadre y una constante de tiempo y espacio. Es ahí donde empieza este grupo del cuento, de los personajes, empieza a circular no solamente la palabra, sino también el deseo de cada uno. Empiezan a surgir, más allá de la necesidad de supervivencia, cuestiones ligadas al deseo. Y esto es muy importante poder tener en cuenta, ¿no? Advertir que cuando hay situaciones de crisis, como en este caso, surgen ansiedades primitivas, ¿sí? En el cuento, por ejemplo, describían que algunos tenían cuestiones ligadas a fantasías de que es un complot del gobierno contra uno, que tenían que ver con algo personal. Otras personas empezaban a circular información falsa de lo que había sucedido. Muchas interpretaciones sobre un evento que estaban cargadas de emotividad. Y habían dos formas de poder responder y de resolver este conflicto a través de una adaptación activa, que era la figura del coordinador, por ejemplo, que es el que empezaba a mover a toda la gente para distribuirse a distintas actividades y poder
lograr al final del día haber comido, haberse satisfecho de todas estas cuestiones primarias más que nada, y también cuestiones que tenían que ver con lo social. Se empezaban a generar vínculos de amistad, en algunos casos amorosos, bueno, ya se satisfacían necesidades también del índole social. Y también habían otros personajes que respondían de una manera pasiva, ¿sí? La adaptación de tipo pasiva es aquella que son conductas de tipo rígidos, comportamientos rígidos, estereotipados, que tienen que ver con la detención de los procesos creativos y de los procesos del saber, ¿sí? Hay una detención en el movimiento, hay una falta de movilidad. Todo lo que tenga que ver con lo creativo, con poder resignificar ciertas actitudes, ciertas conductas que antes se ha perdido. Pues tenemos que tener en cuenta que esta situación, volviendo a la situación actual de la pandemia y del confinamiento y de la cuarentena, hay un duelo, es una situación de duelo en la cual nosotros hemos perdido un objeto, un modo de relacionarnos, lo hemos perdido porque ya no es el mismo en el que nosotros nos manejábamos anteriormente. Entonces surge esta nostalgia de decir cómo extraño ciertas actividades o cómo me sentía antes de esta pandemia. Entonces es muy importante nosotros poder entender y comprender que van a haber conductas regresivas, por ejemplo, que eso tiene que ver con adaptación pasiva, con comportamientos regresivos, que significa que tienen que ver por ahí con retroceder a ciertas instancias o fantasías que nos llevaban a nuestro vínculo primario, al mundo intrauterino, ese mundo en el cual se nos protegían de todo tipo de peligro exterior y nos protegían de nuestra total indefensión. En algunos casos podemos observar en adolescentes, en niños, que retroceden a etapas infantiles, conductas infantiles como un modo de responder y como modo de defenderse de ciertas amenazas exteriores. También nos pasa a nosotros cuando no podemos pensar, cuando no podemos generar nuevos proyectos, cuando nos cuesta mucho continuar adelante en ciertas actividades o en ciertas maneras en las cuales nosotros disfrutábamos y cuando ya no encontramos el disfrute en ciertas cosas. Y eso tiene que ver cuando hay un acallamiento de nuestro deseo, cuando dejamos de escuchar y de responder ante nuestro deseo. Entonces es muy importante poder localizar en qué procesos de resolución de conflicto estamos. Si estamos actuando frente a una adaptación de tipo pasiva o bien ligada a la creatividad. Y esto no significa que tengamos un cuadro patológico o que la adaptación pasiva tenga que ver con conductas enfermizas o cuadros psicopatológicos. Simplemente es importante poder localizar eso para poder comprender cómo estamos reaccionando, respondiendo ante estas situaciones. Poder volver a sentir nuestro deseo, a lo mejor no volver a hacer las actividades que hacíamos antes, pero sí a sentirnos como nos sentíamos antes de esta pandemia. Es importante porque eso tiene que ver con la circulación de nuestro deseo y poder resignificar ciertas actividades que ahora, encontrar los recursos con los que nosotros hoy tengamos para poder sentir y poder circular nuestra palabra y nuestro deseo y volver a realizar actividades creativas que tengan que ver con la salud, con todas las cuestiones saludables. Tenemos que tener en cuenta que hay un aislamiento obligatorio, que hay un modo de cuidarnos, de cuidar nuestra salud pública y individual, pero que esto no significa encierro. El aislamiento no implica un encierro, sino que a partir de este nuevo modo de vivir,
encontrar otras salidas creativas que tengan que ver con nuestro deseo y con nuestras necesidades subjetivas y sociales. Por ejemplo, nosotros desde el servicio ofrecemos un nuevo dispositivo para poder intervenir con los alumnos cuando vemos que hay una detención en los procesos de aprendizaje. Por ejemplo, el aprendizaje es un proceso que está ligado a lo emocional. Cuando hay una detención, cuando hay obstáculos en el aprendizaje, cuando hay obstáculos epistemofílicos, tenemos que estar bien atentos y tener una escucha y una mirada atenta y activa a qué es lo que está sucediendo en este alumno, en esta familia en particular, para poder operar e intervenir desde ese lugar, desde esa escucha activa. Como en este momento no podemos tener un acompañamiento físico, no podemos ir al aula, no podemos observarnos en los recreos, es un modo de poder encontrarnos con los otros alumnos y con los padres a través de videollamadas. Eso hemos incorporado como dispositivo para poder trabajar e intervenir cara a cara con nuestros alumnos y escuchar qué es lo que está sucediendo y por qué se ha callado este deseo de saber, ¿sí? Lo mismo intervenir desde otro lugar también con ustedes a través de reuniones, con videollamadas, que eso sería muy importante poder ponerlos en marcha para poder encontrarnos desde otros modos de relacionarnos que en este momento está a nuestro alcance, ¿sí? Bueno, justamente eso es lo que nosotros le proponemos, poder encontrar otras formas de poder encontrarnos y también de sentir que realmente lo que estamos haciendo tiene que ver con nuestro deseo y con nuestra vocación. Y en esto sí, me parece muy importante poder agradecer el enorme esfuerzo que están haciendo como docentes en el acto de educar con amor, ¿no? Con muchísimo amor. Veo que muchos profesores se preocupan muchísimo por la situación de cada alumno, de cada familia, los preceptores también. Toda la comunidad, toda la institución realmente está haciendo un trabajo muy importante y muy lindo y digno de ser reconocido. Si bien hay muchísimos obstáculos que lo estamos atravesando y que lo están atravesando ustedes, esto no implica que no haya un deseo verdadero. Realmente se ve que hay mucho esfuerzo y mucho amor y el deseo está circulando en cada actitud y en cada actividad que están impartiendo. Así que bueno, en ese sentido me queda por decir que no solamente los alumnos están aprendiendo, sino también toda una familia, todo un grupo familiar que los sostiene, que los acompaña, porque hoy lo que ustedes están brindando, es la enseñanza, el aprendizaje que ustedes están brindando, lo reciben no solamente los alumnos, sino toda una familia, ¿sí? Así que el diploma, el reconocimiento, la medalla de reconocimiento va para todos. Así que bueno, en eso le agradecemos muchísimo y estamos a su disposición como siempre para todo lo que necesiten. Muchísimas gracias y la verdad que muy orgullosa del trabajo cotidiano que están haciendo día a día.